Inició el nuevo sexenio y también las nuevas conferencias matutinas. La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó este 2 de octubre con su primera mañanera del pueblo desde Salón de Tesorería en Palacio Nacional, y como primer acto de gobierno, Claudia Sheinbaum firmó un decreto por el que el Estado mexicano reconoce los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968, los califica como crímenes de lesa humanidad e insta a la Secretaría de Gobernación para que emita una disculpa pública por estos hechos ante las víctimas directas e indirectas. La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, dio lectura a este decreto que, entre otros asuntos, establece la orden de que nunca más se utilice a las fuerzas del Estado para atacar o reprimir al pueblo y que se lleven a cabo acciones de memoria y justicia. Artículo 5. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo 6. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará. Tras esta lectura, la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pidió disculpas a las víctimas del 2 de octubre de 1968 a nombre del Estado mexicano. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia. En esta primera mañanera del pueblo estuvo presente Pablo Gómez, quien fue activista en este movimiento estudiantil de 1968, y explicó que los estudiantes del 68 lucharon por libertades democráticas en un régimen de represión y que la Cuarta Transformación tiene sus raíces, su origen en ese movimiento de 1968. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no solo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que ella se define como hija del 68 porque su madre, Annie Pardo, era profesora en 1968 y apoyó a los estudiantes universitarios, por lo que le tocó vivir muy de cerca todo el movimiento del 68. También contó que llegó a visitar a Pablo Gómez
jóvenes presos en la prisión de Lecumberri en 1969, cuando era apenas una niña. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso. De vuelta a la Mañanera del Pueblo, se presentó también un pequeño documental de 11 minutos en el que se resume este movimiento estudiantil de 1968, y aquí les presentamos un pequeño fragmento en el que se reconoce la orden directa del Ejecutivo encabezado por Díaz Ordaz al Estado Mayor Presidencial, al Batallón Olimpia y a unidades del Ejército y a la Policía para llevar a cabo la masacre estudiantil. A 10 días de la inauguración de las Olimpiadas en México, el 2 de octubre, miles de personas asistieron a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por la mañana, representantes estudiantiles se reunieron con una comisión del gobierno. Se esperaba el inicio de una solución negociada. Pero Díaz Ordaz ya había decidido acabar con el movimiento y dio la orden al Estado Mayor Presidencial, a un cuerpo de élite militar, el Batallón Olimpia, a unidades del Ejército, a la Policía, de reprimir a los manifestantes. Desde horas antes, francotiradores oficiales se apostaron en los edificios que rodeaban la plaza. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó 2 bengalas. Fue la señal para que las tropas avanzaran sobre la plaza a bayoneta calada. Y precisamente sobre este tema escribe hoy Genaro Villamil en SPR Informa su columna Claudia Sheinbaum y el 68. Se la recomendamos porque en ella explica Genaro Villamil que este acto de conmemorar el 68, de hacer un decreto que califica como crimen de Estado de lesa humanidad la represión en contra del movimiento estudiantil, no nada más es un acto simbólico, también es un acto de refundación de la legitimidad del Estado mexicano, asegura Genaro Villamil. Los invitamos a leerla en www.sprinforma.mx. Claudia Sheinbaum y el 68, la columna de Genaro Villamil. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.